Buenas, para este trabajo vamos a presentar el caso de toxicología en plomo, presentado por Angie Gisea Ponte, Harrison Ascanio, Cristian Jacome y Karen Dayana Alvarado. Bueno, seguimos con intoxicación por plomo. El caso es de Juan, un operador de 34 años que trabaja en una planta de reciclaje de baterías. Trabaja desde hace 4 años en el área de trituración, área con ventilación deficiente, sin separación de zonas limpias, con control mínimo de polvo y bajo uso de EPP. En los últimos meses, Juan presenta cansancio extremo, irritabilidad, dolor abdominal tipo cólico, pérdida del apetito, constipación, disminución de esfuerzo en manos. Hallazgos médicos que se ha encontrado: plomo en la sangre de 58, TL muy elevado, ala en orina y zinc, protorfirina aumentados, palidez, neurotapia leve e hipertensión. Causas principales: exposición continua a polvo de plomo, no uso de respirador, malas prácticas de limpieza, o sea, barrido en seco, falta de áreas de aseo y cambio de ropa. No había monitoreo en ambientes. Conclusión: caso de intoxicación crónica por plomo debido a fallas en controles de ingeniería, EPP, ventilación y vigilancia del riesgo químico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los límites de exposición. En este caso, el límite ambiental se mide cuánto plomo ha flotado en el aire que el trabajador respira, ¿sí? El límite permitido es de 50 microgramos por metro cúbico, lo que significa una cantidad muy pequeña, casi microscópica, pero que sigue siendo peligrosa. En este caso, la medición llegó justo a este límite, y lo que indica que el trabajador estaba respirando la cantidad máxima que la norma considera aceptable, ¿sí? Es decir, que ya estaba en el punto crítico donde comienza el riesgo para la salud. En este caso también el límite biológico, podemos decirlo que además del aire, también se mide cuánto plomo ya entró al cuerpo del trabajador. En Colombia, cuando una persona tiene más de 40 microorganismos por decilitro en sangre, ya se considera exposición peligrosa. En este caso, pues el trabajador tenía 60, lo cual significa que su cuerpo ya absorbió más plomo del que se considera seguro. Y esto confirma que la exposición fue alta y que su salud está en riesgo. En cuanto pues a relacionarlo con la normatividad, tenemos pues la resolución 1792 de 1990, que pues establece límites para sustancias químicas en ambientes laborales, incluyendo metales como el plomo. También tenemos la resolución 2400 de 1979, que obliga pues a mantener condiciones seguras de higiene industrial. También tenemos el decreto 1072 del 2015, que tiene las reglas del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y pues ordena hacer mediciones ambientales y exámenes médicos cuando hay sustancias peligrosas, en este caso pues el plomo. Y tenemos la resolución 0312 del 2019, que dice que la empresa debe hacer vigilancia epidemiológica a los trabajadores expuestos a químicos. Todo esto pues obliga a la empresa a controlar el plomo y a proteger a los trabajadores. Para nuestro tóxico específico, se realizará un sistema de gestión de riesgos en una elaboración de propuestas para diseñar un sistema de gestión de riesgos que se adapte a los diferentes agentes tóxicos y al límite de exposición en su respectivo contexto. Tenemos medidas preventivas y correctivas para mantener los niveles de exposición por
debajo de los límites permitidos. Para el tóxico en específico tenemos unos controles regidos por la GTC 45, los cuales cuentan con controles de ingeniería donde se debe realizar una instalación adecuada de extracción y ventilación del aire para la manipulación del plomo, con el fin de contrarrestar los vapores, partículas y su facilidad de dispersión en el ambiente. Asimismo, es fundamental controlar un correcto diseño de equipos con el objeto de limitar la liberación del agente. Manejamos los diferentes tipos de controles administrativos, donde se implementa una rotación de personal para que esto permita reducir el tiempo de exposición y las respectivas dosis. Además de ello, es fundamental proporcionar capacitadores sobre el adecuado manejo del agente y las prácticas correctas de su manejo, con los respectivos exámenes periódicos. Tenemos unos EPP específicos para este agente, como lo son los respiradores, mascarillas o respiradores con filtro P100, EPA, respiradores de cara completa, y también tenemos para los ojos y cara, gafas de seguridad cerrada, careta facial cuando hay partículas o salpicaduras. Para manos, guantes de nitrilo, neoprenol o PVC. Para el cuerpo, overol, desechable o ropa exclusiva de trabajo. Delantal de PVC si hay riesgos de salpicaduras. Para pies, botas cerradas de seguridad, cubre zapatos desechables en áreas con polvo de plomo. Para este caso veremos la clasificación del plomo según el SGA y los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Como primero tenemos la toxicidad aguda, lo que implica que el plomo está en categoría 4, quiere decir vía oral. La frase del peligro es la H302, que significa nocivo en caso de ingestión. Esto significa que ingerir plomo puede causar efectos adversos inmediatos, por eso hay que evitar la ingestión y mantener las áreas limpias. Como segundo tenemos la toxicidad específica en determinados órganos por exposición repetitiva. Está en categoría 1, que es la más grave para exposiciones prolongadas. La frase es la H372 y lo que indica que provoca daños en los órganos por exposición prolongada o repetitiva. Los sistemas afectados son principalmente el sistema nervioso, la sangre, los riñones y el sistema reproductor. Como tercero tenemos la toxicidad reproductiva, que está clasificado como categoría 1A, comprobado ya directamente en humanos, y su frase es la H360, lo que significa que puede dañar la fertilidad o el feto. Esto pues obliga a medidas especiales si hay mujeres embarazadas en la planta o si hay exposición que pueda afectar la reproducción. Y como cuarto tenemos el peligro para el medio ambiente acuático, lo que significa que el plomo es agudo y está en categoría 1 y crónico categoría 1. Lo que quiere decir que es muy tóxico para organismos acuáticos y tiene efectos duraderos. Listo, ahora vamos a hablar sobre los pictogramas asociados al plomo según el sistema global armonizado. Como primero tenemos el pictograma de toxicidad aguda, que es la calavera, y esta nos indica que algunos compuestos del plomo pueden ser nocivos o peligrosos si se ingieren, inhalan o entran en contacto directo con el cuerpo. Aunque no están en todos los compuestos, aunque no aparecen en todos los compuestos, sí aparecen en los más peligrosos. El pictograma de salud grave, como se logra evidenciar en una persona con daño interno. Este símbolo se usa para indicar que el plomo puede causar toxicidad crónica, dañar órganos como en el sistema nervioso, los riñones, la sangre y también afectar el sistema reproductivo. Por tercero tenemos el pictograma de toxicidad ambiental, que se logra ver un pez y un árbol. Este nos indica que es muy tóxico para la vida acuática, tanto de forma inmediata como a largo plazo. Por eso se evita que el plomo llegue al suelo o a las aguas. Protocolos de respuesta ante situaciones de emergencia o exposición accidental. En eliminación de prendas contaminadas, se deben eliminar cualquier prenda que haya tenido contacto con el plomo. En inhalación, si se produce inhalación de vapores o partículas, se recomienda trasladar al paciente a un área con aire fresco y que pueda respirar con tranquilidad. En contacto con la piel, se debe lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si experimenta eh,
extensa o si presenta malestar, se recomienda ducharse completamente. En contacto con los ojos, el plomo, si entra en contacto con los ojos, debe enjuagarse de inmediato con abundante agua, manteniéndose abierto durante varios minutos. En caso de ingestión accidental, se debe acudir inmediatamente a un médico. Si es posible, proporcionar el etiquetado del tóxico del producto al personal médico para facilitar el diagnóstico de tratamiento adecuado. Síntomas y efectos del tóxico. Entonces podremos tener trastornos gastrointestinales, dificultad para respirar, convulsiones en caso de envenenamiento, desmayos, daño irreversible en los órganos internos como la disfunción renal y problemas de filtración de toxinas, efectos en el sistema nervioso central y efectos adversos sobre la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Las señalizaciones y acceso restringido juegan un rol muy importante en la manipulación del tóxico. Es importante implementar las señalizaciones de advertencia con base a la exposición de la gente. También es necesario ubicar la señalización adecuada a los accesos de restricción para los trabajadores autorizados en zonas específicas de exposición, reduciendo así el riesgo. Para la debida manipulación del tóxico y reducir los riesgos del mismo, se genera un plan de formación para los trabajadores sobre sus debidos riesgos, como la definición y propiedades, que es el plomo, sus características y formas de exposición, fuentes de exposición, lugares y actividades en los que el plomo puede presentarse, efectos agudos y crónicos que genera el plomo, como los agudos y los respectivos crónicos. Límites de exposición ocupacional, expresar los límites ocupacionales permitidos al plomo en el ambiente laboral según la normatividad. Obligaciones legales y responsabilidades. Información sobre las leyes y regulaciones de seguridad laboral relativas al manejo de agentes tóxicos como lo son el plomo, con sus debidas responsabilidades y sus obligaciones como lo son los trabajadores.